Bienvenidos a todos nuevamente al módulo A, el contenido es de información general, de acuerdo a lo que indica el Programa Nacional de Instrucción. En esta ocasión, en este módulo, hablaremos principalmente de la seguridad de la aviación y dentro de los módulos de seguridad de aviación tocaremos los temas de objetivos y organización de la seguridad de aviación, algunos controles e instrucciones y directrices sobre seguridad de acuerdo a lo que está estipulado en el anexo 17 emitido por la OASI. También veremos los aspectos de las amenazas a la seguridad, qué es un acto de interferencia ilícita, cuáles son los actos de interferencia ilícita. Además, veremos alguna información sobre hechos ilícitos que han ocurrido en aeropuertos, información sobre hechos ilícitos que han ocurrido en la aviación civil y que han marcado de alguna forma todos los hechos en cuanto a seguridad que debido a los atentados que se han visto involucrado la aviación civil. Y también veremos algo de conciencia respecto a lo que es la seguridad de la aviación. En cuanto a la normativa, también tocaremos el tema de legislación internacional que aplica a nuestro país. Veremos legislación nacional que aplica de acuerdo a todas las directrices y recomendaciones que emite OASI. Y vamos a describir las funciones de la seguridad privada para ver en qué debemos fijarnos cuando una persona que posee una credencial de seguridad privada, qué tipo de funciones él podría realizar de acuerdo al permiso que tenga en su credencial. Y una tercera parte que hablaremos de la orgánica de la seguridad del aeródromo, ¿cierto? En cuanto al Comité de Seguridad de Aviación, los programas de seguridad del aeródromo, cómo se configuran los aeropuertos y mencionaremos también cuáles son las zonas de seguridad restringida. Entonces, en esta primera parte veremos que de acuerdo a la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la OASI, en su anexo 17, la definición de seguridad es protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Este objetivo se logra mediante una combinación de medidas y recursos humanos y materiales. ¿Qué tipo de medidas? Acá mencionamos todo lo que es normativa. Recursos humanos, el personal. ¿Qué requiere el personal? ¿Qué entrenamientos requiere el personal? Y también habla de los materiales. ¿Qué tipo de materiales utilizaremos? Equipos de rayos X convencionales, de doble vista, de simple vista, eh, detectores de metales, ya sean manuales o arcos detectores de metales, etc. El objetivo principal de la seguridad de la aviación civil es garantizar la protección de los pasajeros, las tripulaciones, el personal de tierra, el público en general, las aeronaves y las instalaciones, y todos los servicios de los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita perpetrados en tierra o en vuelo. Para lograr el objetivo de seguridad, los estados deben establecer un organismo que elabore y aplique normas, métodos y procedimientos para salvaguardar a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita, teniendo presente la seguridad, la regularidad y la eficacia de los vuelos. Esto quiere decir que lamentablemente, por si se presenta alguna emergencia, los vuelos deben continuar operando. En cuanto a los controles y directrices y las instrucciones, la OASI en su anexo 17
establece que cada Estado deberá aplicar normas y procurará aplicar los métodos recomendados a las operaciones de la aviación civil internacional. Cada Estado, miembro de la OASI, se asegurará que las medidas concebidas para salvaguardar a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita se apliquen en la medida de lo posible a las operaciones del interior, basándose en una evaluación de riesgos de seguridad llevada a cabo por las autoridades nacionales competentes. En este caso, en el caso de Chile, la autoridad competente es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Además, la OASI indica que cada Estado contratante pondrá a disposición de sus explotadores de aeropuertos y aeronaves y proveedores de servicios de tránsito aéreo que operan en su territorio y de otras entidades interesadas una versión por escrito de las partes pertinentes de su Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y de la información o directrices pertinentes que les permitan satisfacer los requisitos del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. Para explicar un poco a qué se refiere con explotadores de aeropuertos, es más práctico mencionarles y decirles que corresponde a el concesionario del aeropuerto. Los explotadores de aeronaves vienen siendo las líneas aéreas, los proveedores de servicio de tránsito aéreo que operen en su territorio y otras entidades interesadas corresponde a todos los proveedores de servicios que participan de una u otra forma en todos los controles de seguridad que se deben aplicar en los recintos aeronáuticos. En cuanto a los aspectos de las amenazas a la seguridad, la OASI también establece la definición de actos de interferencia ilícita, que en su manual indica que la definición es actos o tentativas destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil, incluyendo, sin que esta lista sea exhaustiva, a lo siguiente. Aquí mencionamos todos los tipos que están considerados como actos de interferencia ilícita. Por ejemplo, apoderamiento ilícito de aeronaves, tenemos en tierra o en vuelo, tenemos la destrucción de una aeronave en servicio, la toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos, la intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave en un aeródromo o en el recinto de una instalación aeronáutica, la introducción a bordo de una aeronave o en un aeródromo de armas o de artefactos o sustancias peligrosos con fines criminales. Uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente. Y por último, la comunicación de información falsa que compromete la seguridad de una aeronave en vuelo, en tierra, o la seguridad de los pasajeros, la tripulación, el personal de tierra y público en un aeródromo o en el recinto de una instalación de la aviación civil. Otras de las definiciones que la OASI y también la DGAC tiene respecto a las amenazas de la seguridad es el aviso de bomba. La definición indica que es una amenaza comunicada, anónima o de otro tipo, real o falsa, que sugiere o indica que la seguridad de una aeronave en vuelo o en tierra o en un aeropuerto o una instalación de la aviación civil o una persona puede estar en peligro debido a un explosivo u otro objeto o artefacto. Y también menciona dentro de sus definiciones sabotaje, que es todo acto u omisión deliberada
destinada a destruir maliciosa o injustificadamente un bien que ponga en peligro a la aviación civil internacional y sus instalaciones y servicios, o que resulte en un acto de interferencia ilícita. Ahora veremos información sobre hechos ilícitos en los aeropuertos, como por ejemplo, en el año 1970, en el mes de septiembre, se produjo casi simultáneamente 5 secuestros de aeronaves por la Organización Radical Pro Liberación de Palestina. Como otro ejemplo, tenemos que en el año 1985 hubo un ataque simultáneo entre los aeropuertos de Roma y Viena, que resultaron heridas 124 personas y 16 perdieron la vida como consecuencia de estos atentados terroristas que ocurrieron el mismo día y a la misma hora, que eran las 9:15 de la mañana, en contra de la dependencia de la compañía israelí El Al. Ya, la acción en Roma costó la vida a 13 personas, entre ellas una niña de 3 años y también la de 3 terroristas, mientras que en el de Viena perecieron 2 personas y un terrorista. En el 25 de enero del 2011, al menos 35 personas murieron y más de 130 resultaban heridas cuando un atacante suicida estalló una bomba en el mayor aeropuerto de Moscú. Por tal motivo, el presidente Dmitry Medvedev declaró el estado de alerta máxima en aeropuertos y estaciones de trenes rusas en esa ocasión. El 23 de marzo de 2016, un doble atentado reivindicado por el Estado Islámico de ISIS dejó al menos 30 muertos y más de 230 heridos en Bruselas, tras un ataque suicida en el aeropuerto de Zaventem. El terrorista Salah Abdeslam se evaporó al inmolarse sobre 2 de los lugares más protegidos por las fuerzas de seguridad belgas, desbordadas por un episodio nunca visto en Bruselas. Ahora pasaremos a algunos ataques producidos en aeronaves y en contra de pasajeros. Tenemos el caso de Anne-Marie Murphy, que es la irlandesa embarazada, quien en 1986 iba a viajar en un avión de El Al de Londres a Tel Aviv, y sin que ella supiera, su esposo, que pertenecía a un grupo terrorista, le puso explosivos en su equipaje. Otro ejemplo, el avión de Germanwings, el vuelo 9525, operado por un Airbus, partió del aeropuerto de Barcelona, el Prat, hacia el aeropuerto internacional de Düsseldorf. En su interior iban 144 pasajeros, 2 pilotos y 4 miembros de la tripulación. Se estrelló en el macizo de Estrop, en los Alpes franceses de Provenza, cerca de la localidad de Barcelonet. Las autoridades francesas han indicado que la caída de la aeronave fue provocada deliberadamente por el copiloto Andreas Lubitsch. Pasando al siguiente tópico, ¿cierto? En cuanto a la conciencia respecto a la seguridad de la aviación civil, entre las bases para alcanzar los objetivos de seguridad de la aviación civil se encuentra la formación y capacitación mediante la instrucción teórica y práctica, con el fin de que el personal esté altamente calificado y entrenado para cumplir con eficiencia las responsabilidades asignadas de las exigencias internacionales. Se encuentra la instrucción en materia de seguridad de la aviación. ¿Qué indica la OASI respecto a esto? Dice que cada estado contratante asegurará que las personas que aplican los controles de seguridad
posean las competencias requeridas para desempeñar sus funciones y que hayan recibido instrucción apropiada de conformidad con los requisitos del Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil y que se mantengan actualizados los registros apropiados. Además, se establecerán normas de actuación pertinentes y se introducirán evaluaciones iniciales y periódicas para mantener dichas normas. Además, la OASI establece que cada estado contratante se asegurará que las personas que llevan a cabo las operaciones de inspección hayan sido objeto de certificación de conformidad con los requisitos del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil a fin de garantizar el cumplimiento uniforme y fiable de las normas de actuación.